¿Qué está pasando en el mundo? Fuertes críticas al gobierno de China podría caer en los últimos días. Hay tremendas manifestaciones que cuestionan el gobierno de Xi Jinping. ¿Hasta dónde llegaría esta situación? El principal factor es el económico, causado por los cierres de los negocios pequeños y empresas para contener el virus del COVID. El 70% de la economía china son empresas privadas que están sufriendo enormemente las consecuencias económicas. Al principio los chinos estaban muy orgullosos como China había contenido el virus y no hubiera tantas muertes como en otros países. La población ya llegó al límite de estas restricciones, ya que algunos países ya vieron sus economías y pasaron la pandemia para que sus economías vuelvan a crecer. En el caso de China sigue con las mismas restricciones y eso la población ya está cansada. Hay mucho enojo por eso. Ya lleva 3 años con las mismas restricciones y los demás países ya abrieron sus economías y negocios. ¿Hasta dónde llegará esta situación? Estaremos informando. Escuchemos. De las protestas más importantes que ha habido nunca contra el régimen liderado por Xi Jinping. Hay quienes incluso aseguran que desde las protestas en Tiananmen en 1989 no se había registrado un movimiento popular tan importante en contra del régimen. Entonces, esto ¿por qué comenzó? Resulta que el jueves pasado hubo un incendio en un edificio residencial en la provincia de Xinjiang, que está en el lado occidental, en el lado oeste de China. Entonces, simplemente, aunque las llamaradas de fuego eran enormes, los bomberos no se podían acercar, tampoco los servicios de emergencia. Por la política de cero COVID, resulta que todo estaba con vallas que impedían el acceso a estos bomberos, que tenían que lanzar el agua desde lejos, pero simplemente no llegaba suficiente. Esto llevó a que al menos 10 personas perdieran la vida, 9 más resultaron heridas, y entonces todo esto ha desatado una indignación enorme, que ahora vemos que no solamente es contra la política del cero COVID, sino que en general en muchos lugares se escuchan frases como abajo Xi Jinping, abajo el Partido Comunista, cosas que habrían sido impensables en el pasado, porque simplemente en China existen mecanismos de seguimiento a prácticamente cada ciudadano con cámaras en todas las calles que hacen que aquel que se atreve a decir frases así o a salir, por ejemplo, con lo que son hojas blancas, porque se quejan así por todo lo que es la censura a gran escala que existe en el país, estas personas se están arriesgando. Pero a pesar de eso, según hemos podido verificar en CNN, al menos en 16 localidades distintas ha habido estos días protestas desde el jueves, pero puede ser que la cifra sea de decenas de lugares distintos, de universidades distintas. Todo esto, como digo, comenzó por la política del cero COVID, la oposición de una parte importante de la población, pero ahora se está también manifestando en contra del régimen. Alejandra. José, ¿por qué esa política tan estricta de cero COVID en China, teniendo en cuenta que ya han pasado, ya podemos decir, 3 años? ¿A qué se debe que sigan de esta manera por allá? Sí, bueno, vemos ahora que se están registrando más de 30.000 casos nuevos por día, algo que es muy extraño en estos 3 años de COVID en China. Pero vemos que las medidas son realmente drásticas. Aparentemente también la política de vacunación no ha funcionado como se quería. Hay quienes dicen que las vacunas chinas no son lo suficientemente efectivas. Hay ofertas de compañías internacionales de suplir sus vacunas a China, pero hasta ahora China no acepta una ayuda así a gran escala. Pero vemos que todo esto lleva a que en China se adopten medidas drásticas para intentar impedir, para intentar frenar esta pandemia, pero vemos también que inclusive el mundial, Alejandra, esto está influyendo, porque ¿qué pasa? Los chinos se están viendo en otros lugares del mundo como prácticamente la situación ya es de normalidad, y entonces ellos dicen, ¿por qué nosotros todavía estamos bajo estas leyes tan estrictas?
todo esto alimenta el descontento. Vigilia en Shanghái por las 10 personas que murieron en Xinjiang en el incendio de un edificio confinado. Crece la indignación ante los confinamientos. Piden la dimisión de Xi Jinping y del Partido Comunista. Un desafío al poder muy inusual en China. La protesta pacífica acaba con varios detenidos. Ya de día, en el mismo lugar, un joven de Shanghái exclama: «Debemos ser valientes. ¿Es delito caminar por la calle con un ramo de flores?». La policía se lo lleva por la fuerza. Manifestación en las calles de Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia. Tiran abajo vallas de edificios y barriadas confinados. El descontento solo llega a través de las redes sociales que escapan a la censura. En Lanzhou, provincia de Gansu, tiran una cabina de test PCR. Las vigilias y las manifestaciones contra las restricciones también llegan a las universidades. En esta de Nanjing, una estudiante sostiene un papel en blanco, un símbolo contra la censura. El profesor se lo quita. En la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín, los estudiantes reclaman democracia, Estado de Derecho y libertad de expresión. Esta rígida política de COVID-0 genera cada vez más malestar y no logra evitar la expansión del virus. Pekín ha registrado 4.300 nuevos casos diarios, un 10% de todo el país. De lo que está pasando en China, ya lo contó Juan temprano, en China hay obviamente otra vez esta política del COVID-0. El presidente Xi Jinping ha enviado a confinar a mucha gente. Hubo un incendio bajo un confinamiento en un edificio. Ese incendio mató 10 personas y esto produjo una reacción de parte de los vecinos que se contagió prácticamente a gran parte de China, que está hoy en una instancia obviamente rara, con protestas en las grandes ciudades chinas. Juan enumeró temprano una por una. Esto incluye por supuesto Shanghái y tantas otras ciudades, bajo el argumento queremos libertad, abran China, basta de confinamiento, queremos libertad, ¿no? Marcelo, el tema de China está alterando a los mercados internacionales esta mañana, ¿no? Están cayendo prácticamente en 1% los futuros de las bolsas en Nueva York. Están cayendo también los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo, que está cayendo 3%, más estabilizados están los cereales, está débil el dólar respecto de las monedas, así que hay un escenario, complicado por la reaparición del COVID y obviamente lo que está ocurriendo en China esta mañana. La tasa de interés del bono de 10 años, 3,69, insisto, con un dólar más débil contra el euro, contra la libra, y la preocupación, obviamente, por un nivel de recesión internacional que puede profundizarse. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Podría caer el gobierno de China. Tremendas manifestaciones por las restricciones duras que mantiene para contener el COVID. Con el corte de gas que hizo Rusia a Europa, Gazprom incinera gas que no vende. Por las sanciones que le puso Occidente y la Unión Europea. Por la guerra de Ucrania. Te invito a ver el video. Ya van 9 meses que lleva la guerra de Rusia y Ucrania. Se ve que el conflicto no tiene fin. Rusia se está centrando en bombardear centrales eléctricas y dejar en oscuridad a Ucrania. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ves la situación y activa la campanita. Gracias.